Buenos días, a continuación vamos a realizar la actividad de lectura en voz alta. Nuestro grupo está conformado por Catherine Rodríguez Ramírez, Orlando Godoy, Paula García Mora, Juan Gabriel Sierra Arevalo, Lady Lorena Leal y conmigo Paula Andrea Bejarano. Nuestro invitado del día de hoy es Santiago Gutiérrez, docente de biología del primer semestre. Bueno, haré una breve introducción de la lectura titulada La historia de Delphine LaLaurie, la sádica asesina de Nueva Orleans, tomada de la serie American Horror Story, la cual habla de una mujer psicópata, asesina y sádica del siglo XIX. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en el año 1834, Nueva Orleans se convierte en noticia mundial debido a uno de los crímenes en serie más espeluznantes y macabros cometidos por una de las mujeres más influyentes de su sociedad en ese entonces. Delphine McCarthy, LaLaurie por matrimonio, nace en el año 1775 en el seno de una familia con un poder adquisitivo muy alto, que le permitía tener un estatus destacado dentro de la sociedad. Sus múltiples matrimonios con hombres adinerados contribuyeron a incrementar su patrimonio y a formar parte del mundo de los negocios heredados de sus maridos tras enviudar. Se casó en 3 ocasiones. Su primer marido murió sospechosamente y volvió a contraer nupcias por segunda vez, quedando de nuevo viuda y a cargo de una plantación de azúcar. Este negocio le permitió no solo mantener su alta posición social, sino emprender de nuevo, esta vez en el tráfico de esclavos. En 1831 se casó con un médico más joven y adquirió una maravillosa mansión en una de las principales calles de Nueva Orleans. En el siglo XVIII, el tráfico de esclavos formaba parte de la cultura que distinguía a la alta sociedad. Sin embargo, existía una ley que protegía a los esclavos a los que no se le podía castigar severamente. La caudalada anfitriona de las fiestas más célebres de la ciudad contaba con un gran número de sirvientes de raza negra, a los que alojaban en el último piso de su mansión de la calle Royal Street. No obstante, lejos de servir de hogar para sus esclavos, aquel tercer piso se convirtió en una cámara de tortura. Como es común en muchos criminales y asesinos en serie, el primer crimen es el punto de partida de una carrera imparable de asesinatos sucesivos, que van en aumento proporcionalmente a la necesidad de estímulos. El primer asesinato documentado lo cometió contra una esclava de 12 años a la que lanzó desde el piso superior de la casa, provocándole la muerte. Las leyes actuaron y se le despojó de todos sus esclavos, que fueron subastados y comprados de nuevo por sus familiares, que inmediatamente se los devolvieron. Estas circunstancias para ella humillantes se vieron aún empeoradas por el abandono de su tercer marido. Delphine se queda sola. Comenzaría entonces una etapa de 3 años de episodios de sadismo, llevando a un extremo inenarrable: mutilaciones, decapitaciones, desollamientos, torturas que dejaban ver una mente probablemente enferma y sin duda despiadada. El grado de terror en los esclavos llegó hasta tal punto que provocaron un incendio el 10 de abril de 1834 en aquella fabulosa residencia, que no la llegó a afectar más que levemente, pero que obligó a intervenir a los bomberos locales, quienes, cuando lograron dominar el fuego, entraron a la cocina. Poco inicial, se encontraron una desagradable sorpresa, pronto ampliada a inspeccionar el resto del edificio. Atada por el tobillo al horno, había una vieja esclava negra medio asfixiada por el humo que declaraba haber sido causante para intentar suicidarse, ya que iban a subir al ático para ser castigada por una falta y nadie había vuelto a salir de allí. El pánico ante este futuro tan grande como para elegir un final así se explicaba como espeluznante panorama descubierto en aquella estancia superior, cuya puerta fue necesario derribar al estar cerrada con llave. Colgados del techo mediante argollas en el cuello habían 7 esclavos aún vivos, pero en penosas condiciones, mutilados y con signos claros de tortura. Según dijeron
Luego al juez Jan Francos, que visitó personalmente aquel infernal sitio. Llevaba así 4 meses, heridos, esqueléticos, con la espalda llena de cicatrices por los latigazos recibidos. 2 de aquellos infortunados fallecieron poco después de su liberación. Los otros fueron trasladados a la cárcel, no como prisioneros, sino como para dispensar los cuidados médicos, donde les visitaban miles de personas que no acababan de dar criterio a aquella macabra historia. La visión enardeció a la gente que asaltó la mansión y tuvo que intervenir la policía. El matrimonio se hallaba ausente, pero una de las hijas estuvo a punto de ser linchada. El caso es que los testimonios sobre el trato dispensado por el matrimonio a sus esclavos eran confusos e incluso contradictorios, al menos en público. Delphine mostraba su lado más amable, se preocupaba por su bienestar, según los registros documentados, pero lo que faltaba era su falta de empatía, pese a que la raza negra era considerada inferior en aquella época. No tenía límites. Torturaba y descuartizaba a ancianos, niños, mujeres, como si se trataran de animales comestibles. Era una mujer con gran capacidad de manipulación y cinismo, organizaba ostentosas fiestas y tenía un gran prestigio entre la alta sociedad, mientras en el ático de su mansión torturaba y asesinaba a los esclavos a los que simulaba tratar bien en público. Por la documentación que tenemos de la época sobre su comportamiento, es probable que Delphine fuera una asesina en serie psicópata, que como tantas veces ocurre con este tipo de criminales, no habría sido descubierta de no ser por una casualidad o la acción directa de alguna de sus víctimas. Aunque resulta difícil establecer qué es cierto y qué leyenda, eso sí, el acta del juez pone los pelos de punta: amputaciones cosidas, collares de púas, lavados con sangre. Ante todo esto, el doctor de la Laurie se portó de forma arrogante e impertinente con el magistrado, al cual le sugirió que no se metiese en los asuntos ajenos. Se supone que a este tipo no le haría gracia el tono y consecuentemente abrió un proceso público que tuvo considerable seguimiento popular. Se ordenó excavar en los jardines donde fueron exhumados varios cadáveres. Del fondo del pozo se sacó otro más, correspondiente a un niño. Los hallazgos exaltaron aún más a la gente y fue necesario seguir a puerta cerrada. Madame Lalaurie murió en París en el año 1842 y según algunos historiadores, aunque se trataba de una dama severa y que trataba con crueldad a sus esclavos, pero no cometió todas esas atrocidades. Al parecer, toda la leyenda parte de un libro, pensando para conseguir aumentar la popularidad de la mujer y aprovechar su fama. No sé, profe, si tienes alguna observación para darnos en cuanto a nuestra lectura. No, lo hicieron maravillosamente, excelente, se nota que lo han preparado. Los felicito. Han sido promovidos para el segundo semestre. Bueno, para que la profe Yolanda tenga en cuenta, ¿no? Bueno, gracias. Saludos a la profesora Yolanda. Qué buen ejercicio. Profe, que quede claro que usted no quiso prender la cámara. A mí nunca me dijeron. Ay, profe. Yo, Profe, por favor. mentira, no, que voy a prender la cámara. Yolanda, sorry, no lo voy a prender. Bueno, Listo. gracias, ¿Vale? profe, por Profe, acompañarnos. muchas gracias por poner el sistema. Bueno, cuídense, muchachos.